Ojo a esto. Afsanur Sankaktutan acaba de soltar una bomba sobre Kerem Bürsin. Y sí, tiene que ver con Hande Erçel, siempre ellas. Al parecer, y según lo que Afsanur ha insinuado, Kerem no se olvida de Hande ni un poquito. ¡Qué fuerte! A ver, para ser honestos, esto no pilla a nadie por sorpresa, ¿verdad? Llevamos meses, bueno, años, viendo el tira y afloja de Kerem y Hande. Que si juntos, que si separados, que si miraditas en eventos. Un clásico. Pero ahora que una compañera de profesión y supuesta amiga suya, Afsanur, suelte esto, le da otro cariz. Imaginaros la escena. Están hablando de Kerem, de su vida, de quién sabe qué, y Afsanur, sin querer queriendo, o quizás queriendo mucho, deja caer esa perlita. Es que Kerem todavía tiene a Hande en la cabeza. ¡Boom! Así, sin anestesia. Yo me imagino la cara de la otra persona, flipando. ¿Qué significa esto? Pues varias cosas. Por un lado, que aunque Kerem haya tenido otras historias, o haya parecido seguir adelante, la relación con Hande dejó una marca profunda. Y no me extraña, vaya dos. Se les veía tan bien juntos, con esa química que traspasaba la pantalla. Por otro lado, esto podría significar un par de cosas más. Quizás Afsanur está intentando lanzar un mensaje a Hande, o incluso a Kerem. A lo mejor quiere que sepan que su conexión no ha pasado desapercibida para nadie, ni siquiera para sus círculos más cercanos. O peor, ¿está Afsanur avivando las llamas por algún motivo? ¿Quién sabe? A veces estas declaraciones, aunque parezcan inofensivas, tienen segundas y terceras intenciones. Lo que yo creo que está pasando es que la gente que está cerca de Kerem ve que, a pesar de todo, la sombra de Hande sigue ahí. No hablo de que esté obsesionado, ojo, pero sí de que es una persona importante en su vida, y es normal que eso deje huella. Y Afsanur, al ser amiga, seguramente ha tenido conversaciones con él donde esto sale a la luz. Muchos dirán que es puro salseo, que Afsanur solo busca protagonismo. Y sí, a veces estas declaraciones son un poco forzadas. Pero también puede ser que sea la verdad cruda y dura. Que Kerem, por mucho que se esfuerce o por mucho que le convenga a nivel mediático, no puede borrar fácilmente lo que vivió con Hande. Y ella, por su parte, seguro que también tiene sus recuerdos. Piénsalo bien, ¿cuántas veces hemos visto a actores o actrices que se separan y luego se rumorea que no se olvidan? Es lo normal, cuando hay una conexión tan fuerte, cuando has compartido tantas cosas, no se va de un día para otro. Y aquí viene la parte jugosa. ¿Qué va a pasar ahora con esta declaración? ¿Le va a afectar a Kerem? ¿A Hande? ¿Podría esto reabrir viejas heridas o, quién sabe, quizás acercarles de nuevo? Imaginaros la sorpresa si volvieran a estar juntos después de todo esto. Sería el notición del año, ¿no os parece? Yo sospecho que esto es solo el principio. Afsanur ha abierto la caja de Pandora, y ahora todos estaremos pendientes de cada movimiento de Kerem y Hande. A ver si alguno de los dos se pronuncia, o si Afsanur suelta alguna otra indirecta. Porque ya sabéis cómo funciona esto, una declaración lleva a otra, y al final nos enteramos de todo. Y ahora la pregunta del millón, para que me deis vuestra opinión ahí abajo, ¿creéis que Afsanur dijo esto por decir o porque realmente sabe algo que nosotros no? Contadme.